¿Están bien? Bien sentaditos, ¿verdad? Después de este tiempo de ministración en la presencia de Dios, estamos listos para recibir su palabra, amén. Pues en esta noche, mis hermanos, en este día, corresponde nuestro tema número 16 de nuestra parábola, de la serie Aprendiendo en Parábolas, y el tema es la parábola de los talentos, una parábola ya bastante conocida por todos. Levante la mano quien no la había leído o quien no la ha leído. ¿Alguien no la ha leído, la parábola de los talentos? Bueno, pues bueno, el día de hoy la vamos a estudiar, la vamos a analizar y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. ¿Están listos? Bien, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Le invito a que incline su rostro. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Estás en nuestras vidas, estás en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, y queremos hablar, queremos pensar tu palabra, meditar en ella, para que en todo, Señor, te podamos ser agradables. Que tú seas honrado, Señor, con todo lo que hacemos, aún con nuestros bienes, aún con lo mismo que tú nos has dado, Señor. Queremos honrarte y ser fieles delante de ti. Ayúdanos a estar atentos en esta tarde a tu palabra, Señor, a esa palabra que tú has preparado para nosotros hoy en esta tarde. Usa mi vida, Señor, para que puedas siempre hablar por medio de la guía de tu Espíritu Santo y siempre sean palabras producidas por ti, Señor, por tu temor y por tu sabiduría. Ayúdanos a todos nosotros también a ponerla por obra y que podamos crecer en cuanto al conocimiento tuyo, Señor Jesús. Ayúdanos a como iglesia a ser fieles al llamado que tú nos haces y a poner por obra cada uno de los mandamientos y ordenanzas que nos das. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, la parábola de los talentos. El título para nuestra enseñanza de esta tarde es: todos vamos a presentar cuentas. ¿Lo sabía, mi hermano? Dile al que tienes a un lado: mi hermano o mi hermana, vas a presentar cuentas. Tal vez mañana, tal vez pasado mañana, o tal vez en 50 años, pero vas a presentar cuentas. ¿Sí está consciente de eso? Bueno, abra su Biblia ahí en Mateo 25. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y vamos a dar lectura. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro 2, y a otro ¿cuántos? 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una de las parábolas más largas, junto con la que la semana pasada vimos, ¿verdad?, de los obreros de la viña. Esta parábola, mis hermanos, tiene mucho para enseñarnos, pero también tiene el propósito de alertarnos y llevarnos a reflexionar cada uno de nosotros de manera muy personal algunas cosas. Entre ellas son preguntas que yo tengo para hacerte y para hacernos. ¿Qué estamos haciendo con aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Has llegado a pensar que Dios no te ha dado nada para servirle? ¿Lo estamos poniendo a trabajar o lo tenemos escondido y arrumbado? Porque, mis hermanos, no debemos olvidar algo muy importante. Llegará el día en que todos vamos a entregar y dar cuentas de todo aquello que hicimos, pero también de todo aquello que, teniendo la oportunidad y la capacidad de poder hacerlo, no lo hicimos. Por lo tanto, el poder estudiar esta parábola que Jesús expresó tiene, entre otros propósitos, estas dos funciones principales. La número uno es estimular, alentar, animar, impulsar, provocar, enardecer a todos aquellos fieles seguidores de Cristo a permanecer y a continuar. Y número dos, también esta parábola tiene el propósito de advertir. ¿Qué es una advertencia, mi hermano? ¿Alguien sabe lo que es una advertencia? ¿Para qué está? Para advertirte de algo, ¿verdad? De un cruce, de un semáforo, de cruce de animales, qué sé yo. Entonces, esta parábola también es para advertir, para darte un aviso, para que observes, para exhortarte y para prevenirte. ¿Pero para quiénes? Para todos aquellos desidiosos y negligentes en su caminar con Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste. ¿De quién está hablando? Está hablando de cuando se manifieste Jesucristo. Dice el versículo: tengamos confianza, tengamos descanso, tengamos seguridad, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. ¿Cuántos quieren llegar delante del Señor y que al final terminen avergonzados? Yo creo que nadie desea eso, ¿verdad? Más bien queremos llegar y que el Señor pueda decirnos aquellas palabras que le dijo a estos dos hombres: bien, buen siervo y fiel. En el mundo existen dos tipos de personas, hablándolo en relación a lo que este pasaje de 1 de Juan 2:28 nos menciona. El primero de ellos son todos aquellos que viven esperando la venida y la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Cuántos viven así? Esperando que Cristo sea manifestado. ¿Nadie? Levante su mano, a ver. Bueno, todavía vamos a seguir predicando el evangelio, no se preocupe, para que los que no tienen la seguridad esperen a Cristo. Y el segundo grupo son todos aquellos que viven olvidando esta gran verdad. ¿Cuál verdad? De que Cristo viene pronto. Lo triste es que muchos que se dicen cristianos pareciera que han olvidado esto, que Cristo viene pronto y que también vamos a entregarle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Procuremos nunca olvidar esto, mis hermanos, porque si somos verdaderos cristianos,
tenemos que tener presente que un día el Señor volverá. Un día el Señor vendrá a la hora que no esperamos, el día que no sabemos, y nos va a llamar a cuentas. Puede ser que a los de acá de mi derecha les llame primero que a los de la izquierda. O puede ser al revés. O de manera aleatoria, ¿verdad? O viene el Señor y todos nos vamos. Pero seremos llamados a dar cuentas. ¿Qué clase de persona eres? ¿De aquellos que esperan, que viven esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿O aquellos que viven como si Cristo nunca fuera a regresar? Veamos el contexto de esta parábola. Se encuentra dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, el cual ocurre unos días antes de que Jesús fuera arrestado para ser crucificado. Ahí lo vemos en Mateo 24. Y al igual que en muchas otras parábolas que ya hemos estudiado, el que Jesús diera esta enseñanza exclusivamente a sus discípulos nos habla de la importancia de que también nosotros la tomemos y la apliquemos a nuestras vidas. Porque así como sus discípulos lo estuvieron, nosotros también, tú y yo, mi hermano, tenemos que estar interesados por aquellas enseñanzas y principios que Jesús nos dejó. Y es por eso que es importante estudiarlos. Abre tu Biblia ahí en Mateo 24. Vamos a tomar ciertos pasajes. Y el contexto que rodea esta escritura de hoy, que es Mateo 25, el 14 al 30, que ya leímos, comienza en el capítulo 24, donde vemos a los discípulos hacerle algunas preguntas a causa de una declaración que impactó los oídos de los discípulos. Mateo 24, versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En uno de los pasajes paralelos a Mateo 24 está Marcos 13, no lo tienes que buscar. Ahí del versículo 1 y 2 de Marcos 13 nos amplía un poco más el panorama. Nos relata la manera de cómo los discípulos se expresaban de aquel templo de Herodes, al cual ellos consideraban como una obra impresionante. Pero Jesús veía mucho más allá. A Jesús no le impresionaba ese templo, que a los hombres sí les impresionaba. ¿Por qué? Porque Jesús veía la verdadera condición de esos hombres, de todos los escribas, fariseos, los religiosos de aquel tiempo. Venía de voltear las mesas de los cambistas. Cómo Dios, habiéndoles dado tantas cosas a su pueblo, estaban haciendo un mal uso, pues hacían todo menos agradarle a Él. Tenían la ley, tenían a los profetas y tantas cosas que Dios les había dado, pero se olvidaron de lo más importante. Y bueno, a partir de esta declaración tan contundente de Jesús acerca de la destrucción de aquel templo, la cual sus discípulos no esperaban, se despierta en ellos un interés en saber más acerca de estas cosas que nunca nadie les había hablado. Oye, ¿cómo es que dices que este templo va a ser destruido? Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántos saben que el hombre es curioso por naturaleza? ¿Sí, verdad? ¿Usted es curioso? Sí, ¿verdad? Somos curiosos. Ahí se escucha un perro ladrar afuera o chillar y ahí vamos, ¿y qué pasó? Se escucha un rechinido de llanta en la esquina y no, ya chocaron. Y ahí vamos, ¿verdad? A buscar, a ver qué pasó. Es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y más cuando se trata de cosas totalmente desconocidas. Y el vecino cambió de coche, híjole. Por dar ejemplos, ¿no? Y los discípulos también eran curiosos, mis hermanos. ¿Sabían esto? Y a raíz de esta declaración de Jesucristo, de que este templo iba a ser destruido, aunque por más majestuoso y poderoso que se veía, ellos dijeron: bueno, dinos cuándo serán estas cosas. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta fue:
¿qué señal habrá del fin del siglo? La primera pregunta nos indica cuándo. Ellos querrán saber ¿qué? El tiempo. No, Señor, dinos cuándo, pues para estar preparados. Dinos cuándo para estar alertas. Las últimas dos preguntas hablan de poder identificar algo. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Y si tú analizas todos los pasajes que de ahí se derivan, del verso 4 al 44, vemos que Jesús solo se ocupó en responder solamente dos de las tres preguntas que le hicieron. Porque no se preocupa y no le da relevancia a decirles de manera específica cuándo sería la destrucción de aquel templo. Solo confirma que ya es un hecho. Por eso en el versículo 36 podemos leer acerca de la venida del Hijo del Hombre, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas cuando se trata de explicarles a sus discípulos aquellas señales, indicios o pistas y los síntomas de su venida y del fin del mundo, que ellos ciertamente habían preguntado, Jesús no les ocultó absolutamente nada. Les habla con una claridad y con detalles impresionantes, todo con el propósito de que ellos pudieran entender cuáles eran aquellas cosas que verdaderamente tenían importancia ante los ojos de Dios. Porque ciertamente tenían que ellos prestar atención ante estas cosas que iban a suceder. Pero al final de cuentas no era tanto en cuándo sucederían o de qué manera se manifestarían. Pues todo eso va a suceder, lo queramos o no, y lo esperemos o no. Y vamos, acompáñame ahí a Mateo 24, versículo 45 y 46. Todas estas palabras de Jesús, las cuales, si quieres leerlas en tu casa, estas señales antes del fin del siglo, señales antes del fin del mundo y antes de la venida de Jesús, estas palabras comienzan a tomar todo su propósito en el verso 45 y el 46. Justo antes de comenzar a enseñar tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos. Mateo 24, 45 dice así. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. La escritura en Reina Valera dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Le halle haciendo así. ¿Qué significa? Que le encuentre haciendo lo que él le mandó a hacer. Simplemente. Habla aquí dos palabras, dos características de cómo tienen que ser aquellos siervos: fieles y sensatos. Esta palabra fiel significa confiable, honrado, digno de toda confianza. Y esta palabra sensato habla que alguien que es sabio y alguien que es precavido. Y aquí es donde obtenemos el principal propósito de estas dos parábolas. Jesús resume toda su explicación en estas dos cosas: en ser prudentes y precavidos en cuanto a observar todas estas señales las cuales Jesús habló. Pero como siervos, ¿y cuántos son siervos de Dios aquí? Como siervos, mi hermano, estamos llamados a manifestar. Di conmigo, manifestar. ¿Qué vamos a manifestar? Una fidelidad completa y total en toda nuestra manera de vivir. Porque Jesucristo aquí ya nos está diciendo: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así, siendo fiel y siendo sabio, siendo prudente. De nada sirve únicamente esperar y estar alerta a las señales que anteceden a su venida, porque ciertamente hay muchos videos ahí en YouTube de: no, y es que ya pasó esto, no hombre, ya Cristo viene mañana. ¿Te has topado con videos de ese tipo? No, que firmaron el tratado de ¿sabe qué? Ok, si está escrito, bueno, iba a pasar hoy o mañana, o si ya pasó, bueno, estaba escrito. Pero muchas señales son las que se tienen que cumplir.
¿Acaso estamos tú y yo llamados a únicamente fijarnos en las señales y ya? ¿Y descuidarnos de lo que tenemos que hacer como cristianos? Ciertamente no. Porque de nada sirve estar alerta, atento a las señales, si no estamos mostrando que somos siervos fieles y confiables ante las cosas que Dios ya le ha dado a cada uno de ustedes. ¿Qué te ha dado el Señor a ti en tus manos? Hablando de la parábola, que la vamos a ver más adelante, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, te ha dado capacidad, te ha dado inteligencia. Dios te ha dado todo lo que tú eres, mi hermano. ¿Y qué estás haciendo con eso que Dios te dio? Aún la inteligencia que tú tienes, el que eres un ser razonable, un ser pensante, bueno, ¿qué estás haciendo con esa inteligencia? ¿Lo estás usando para conocer más a Dios, entenderlo y así vivir una vida más agradable delante de Él? ¿O simplemente lo estás usando como para tratar de engañar a Dios? No podemos engañarlo. Por lo tanto, esta parábola, mi hermano, nos anima y nos exhorta a mantenernos firmes, fieles y constantes en manifestar, no solo esperando, porque ciertamente tenemos que estar atentos a las señales, ¿verdad? Cuando vas manejando tienes que estar alertas al semáforo, alerta a si hay un tránsito que te da una señal de alto. Así también en nuestra vida cristiana tenemos que estar atentos a las señales, pero también poniendo en obra aquellos dones y talentos los cuales ya Dios nos ha dotado. Ya Dios te ha capacitado y te ha concedido por su gracia en tu vida, mi hermano. ¿Y con qué propósito? Bueno, como ya lo veíamos el domingo, ¿verdad? Las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Una de ellas son los dones espirituales, los cuales son para servir y edificar a su iglesia, mientras Él viene por nosotros. ¿O qué pensabas, que mientras Jesucristo venía por nosotros íbamos a estar rascándonos la panza? No, ¿verdad? A eso no fuimos llamados. Tenemos que estar trabajando, poniendo por obra la palabra de Dios. No solo esperemos su venida, actuemos y trabajemos fielmente mientras Él regresa por su iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo después? Se fue lejos. Como en todas las parábolas tenemos algunos personajes que intervienen. En estas son 4 los que aparecen. Tenemos en primer lugar a un hombre. Y ese hombre, probablemente dueño de alguna hacienda o de alguna empresa, de algún negocio, tenía 3 siervos o esclavos en su posesión, a quienes por causa de un largo viaje que tenía que realizar, llama a cada uno de ellos y les reparte sus bienes. Y lo hace no de una manera aleatoria, sino que los entrega a cada uno, como dice el versículo, ¿conforme a qué? A su capacidad. La Biblia de Dios habla hoy, versículo 15, dice así: a uno de ellos le dio 5 bolsas de dinero, al segundo le dio 2 y al otro 1. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue de viaje. Este hombre claramente representa a Jesucristo, quien como el dueño de todas las cosas, incluidos los dones espirituales y las habilidades naturales, Él es quien la da a quien lo desea, como Él quiere, en la medida que a Él le place, y todo conforme al cumplimiento de sus propósitos dentro de su iglesia hoy en día. Aquí no es
O bueno, como dicen algunos, ¿verdad? Aquí no es al gusto del cliente que Dios reparte los dones. A ver, ¿tú qué quieres? ¿tú quieres esto? Ahí te va. O como dicen, ¿verdad? Pídelo cantando. No, con Dios no es así. ¿O acaso tú antes de nacer le dijiste, Señor, a mí dame este don, dame esta habilidad para poder servirte en tu iglesia? ¿Alguno hizo eso antes de nacer? Nadie, ¿verdad? Sino que Dios reparte a cada uno, por lo menos, ¿cuántos? ¿Cuántos dones? Un don. ¿Cuántos? Uno. Y ese uno, mi hermano, es suficiente para ser fieles a Dios. Si te dio dos, bueno, es porque tienes la capacidad de poderlo poner en obra. Por ende, quien está ahora en Cristo debe de quitar ese pensamiento de es que yo no tengo ningún talento, es que a mí Dios no me dio ningún don o ninguna habilidad o una gracia para hacer esto o lo otro. Tenemos que quitar ese pensamiento de nuestra cabeza. Porque si estás ahora en Cristo, mi hermano, aquellas capacidades que Dios te ha dado, incluso antes de conocerle, ahora conociéndole, bueno, Dios te llama a que las pongas por obra. ¿En dónde? En su iglesia, pero también allá afuera. Primera de Corintios 12:11 dice así. Yo lo traigo en la versión traducción al lenguaje actual. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto, el que decide qué capacidad darle a cada uno. Es el Espíritu Santo, mi hermano, el que decide o el que decidió qué capacidad o qué don o qué talento darte a ti, mi hermano. Aunque tú digas, es que no me veo ningún talento. Bueno, lo tienes. Eso es un hecho. Y muchos, mi hermano, así como dice este pasaje, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Cada uno conforme a su capacidad, o como dice la otra versión, de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Muchos oran, Señor, dame este talento, dame esta gracia, o dame esta habilidad para hacer algo. Ciertamente puede ser un buen deseo o una buena oración, pedirle que el Señor te capacite para hacer algo. ¿Es bueno hacerlo? Claro. Pero el Señor puede decirte, bueno, ¿y qué estás haciendo con el don que ya te di? Con el que ya tienes, ¿qué estás haciendo? Y si no lo has puesto por obra el que ya tienes, ¿cómo estás pidiendo o anhelando alguno otro? Si el que tú ya tienes, el que ya identificaste, o tal vez ni siquiera lo has identificado, pero tú estás pidiendo algo más, bueno, el Señor primero te va a demandar del que ya te dio. No te va a demandar de algún otro que no tengas. Por eso es necesario, mi hermano, si tú dices, es que yo no sé cuál es la habilidad que Dios me dio, o el llamado que Dios tiene para mí, bueno, pues pregúntale. ¿Cuántos saben que Dios responde? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar. En oración, el Señor te va a contestar, mi hermano, créeme. Y de aquí surge el primer principio, o nuestro primer punto de la parábola. Nosotros únicamente somos administradores de lo que Dios nos dio. No somos dueños. ¿O alguien aquí se cree dueño de su propia vida? Alguien aquí dice, no, pues yo me creé, fíjate, yo me di vida y pues aquí estoy. No, claramente nadie puede decir eso. Somos simplemente administradores. ¿Y qué es un administrador? Alguien que administra, ¿no? Es el significado más fácil. Bueno, alguien que administra los recursos que otra persona le pone en su mano, ¿no? Alguien que cuida, alguien que protege, alguien que se encarga de acrecentar, tal vez, de invertir y bueno, de generar más con aquellos ingresos o con aquel dinero, ¿no? Y Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente, la versión traducción al lenguaje actual. Hablando Pablo dice, ustedes deben considerarnos, le dice a los corintios, como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto.
Versículo 2. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Por medio de Cristo, mi hermano, empezando por ahí, Dios nos ha confiado ¿cuánto? Muchísimas cosas. Comenzando por su evangelio. Se nos fue dado el evangelio, lo creímos, lo aceptamos y ahora vivimos por el evangelio, vivimos para Cristo. Y el primer encargo que tú y yo tenemos como hijos de Dios es el ministerio de la reconciliación, el cual nos lo habla 2 de Corintios 5. Un ministerio al cual todos estamos llamados a participar. ¿Qué estamos haciendo con ese encargo que Dios nos dio? ¿Hemos sido fieles? ¿Cómo queremos servir a Dios en otras cosas más si primeramente no somos fieles en ese primer llamado que todos tenemos, que es llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Quieres que Dios te añada? Bueno, sé fiel en lo poco o en lo mucho que tú consideres este primer encargo que Dios nos ha dado de predicar el evangelio. Esta parábola nos aclara algunas verdades en las cuales probablemente algunos tengan ciertas dudas o inquietudes. Pues cuántas veces hemos llegado a pensar, ¿verdad? Como ya lo comentaba, que no tenemos ningún don o ningún talento en nuestras vidas. No, pues yo soy bueno para quebrar los platos. Alguno dirá, no, pero ese no es un talento. Ese puede ser más bien un descuido, ¿no? No, yo soy bueno para pasarme los altos. No, espérame, tampoco. Ese tampoco es un don. Y esta pregunta surge normalmente cuando reducimos los dones o los talentos o las capacidades que Dios quiere dar a hombres para ser usados. Lo reducimos simplemente a aquellos que cantan, a aquellos que tocan un instrumento, a aquellos que enseñan, o a aquellos que predican, o a aquellos que están en un ministerio dentro de la iglesia. Y reducimos un don de Dios a eso. Ciertamente son talentos que Dios da y reparte como a Él le place y le parece mejor hacerlo, porque los da conforme a nuestra capacidad, o mejor dicho, acorde a tus posibilidades y habilidades mismas que Él nos ha dado. Pero no podemos reducir o encerrar nada más los dones que Dios da o las habilidades a estas cosas, a cosas visibles. Porque ciertamente el ministerio de alabanza es un ministerio visible, ¿verdad? Es lo primero que ve la gente cuando llega. El ministerio de la palabra, de los sugieres. Pero el de la limpieza, ¿qué tal? ¿Todos los conocen? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no los ven. Pero ¿y acaso va a depender tu fidelidad a un servicio para Dios por si te ven o no te ven? No. Porque lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Entonces, no podemos reducir o pensar que porque no tengo un talento que se ve, entonces no es para servir a Dios. No. Hay muchísimos otros talentos. Hay hombres, mujeres que han dedicado toda su vida a la oración, a la intercesión. ¿Y cuándo los vemos? No los vemos porque están tal vez postrados en una cama de hospital, pero Dios les dijo, ponte a orar. Y están sirviendo a la iglesia. Aunque no los vemos, están trabajando en pro de la obra. Primera de Corintios 12, versículo 17 al 20. Porque imagínense que todos cantáramos, pues no habría congregantes, todos estarían en el grupo de alabanza, por un ejemplo, ¿verdad? O que todos fueran predicadores, pues no habría nadie que enseñar, tal vez. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, ¿Dios qué hizo? Ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él lo quiso. ¿Cómo repartió este hombre? Como Él quiso. No le dijo el siervo, a mí dame 5 por favor. Yo puedo, yo tengo la capacidad. No. Él conocía a cada uno de sus siervos y les repartió conforme a la capacidad que Él, como el dueño de ese lugar, de ese
de ese trabajo tal vez, sabía que podían hacerlo. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y sabemos que la cabeza, ¿quién es? La cabeza es Cristo, es quien gobierna a la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros únicamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Él demanda de ti y de mí que seamos como fieles, que seamos confiables. Porque si Dios te ha depositado un don, mi hermano, es porque considera que eres una persona digna de confianza. Él es el dueño de todo y ha repartido dones con el propósito de que, así como somos todos un cuerpo, todos tengan bien definida su función. El don que tú tienes, mi hermano, es para bendición de la iglesia. No es para que vayas y lo escondas y lo dejes en tu casa. O llegues a la iglesia y te lo quites y lo dejes en el coche. No, el don que Dios te dio, mi hermano, el que sea, hay muchísimos, no los pudiéramos terminar de nombrar, hablando de habilidades, capacidades que Dios ha dado. Es para que lo muestres y lo pongas en favor de la iglesia, para que tengas bien definida tu función. Pero Dios demanda fidelidad de todos aquellos a quienes les ha encargado algún trabajo. Y no solamente somos administradores de eso que Dios ya te dio, sino que también somos responsables de lo que hacemos con aquel talento. No solamente Dios nos dio algo para que lo cuidemos, sino que también ahora somos responsables de lo que hacemos con eso que Dios ya nos dio. Mateo 25, versículo 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y se quedó dormido y se metió en una cueva y ahí se quedó hasta que vino su señor. ¿Dice que hizo eso? No, ¿verdad? Dice que fue y negoció con ellos. Negoció. ¿Qué se refiere a esta palabra? Negociar. Trabajó. Se esforzó. Porque para hacer un negocio se necesita esfuerzo, ¿verdad? Para emprender una empresa, un negocio, lo que sea que hagas, se necesita esfuerzo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Con esos 5 talentos que se le fueron confiados, fue y negoció con ellos y ganó. Es decir, hubo un fruto de su trabajo. Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora vemos lo que cada uno de ellos hizo con los talentos. Los dones que este hombre les dio. El de 5 lo multiplica en otros 5. El de 2 lo multiplica en otros 2. Mas el que solamente recibió 1 fue y decidió ¿qué? Enterrarlo. Esconderlo, lo mantuvo en secreto. ¿Cuánto nos podemos encontrar en esta situación, mi hermano? Lo tenemos tan bien escondido que ya no sabemos dónde quedó. Ay, lo traía en la bolsa el otro día aquí. Ya se me escapó. No, pues ya no voy a poder servir a Dios con esto que Él me dio. Ya se me fue. No, mi hermano, el don que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio para que lo pongas a su servicio, está en ti. ¿Pero qué tienes que hacer? Esforzarte por ponerlo a trabajar, por ponerlo por obra. Lo más tremendo es que sucede también de manera inversa. Muchas veces a hombres y mujeres que Dios les da un solo don, se esfuerzan, lo ponen a trabajar, lo desarrollan. ¿Y qué viene después? Se multiplica ese don.
Y hay muchos que le han sido dados, unos cuantos más, pero va y también los entierra, los inutiliza. Sin duda el Señor sí reparte y da dones como Él quiere, pero depende totalmente de nosotros si los usamos o no los usamos. ¿De quién depende? De nosotros. Ya el Señor ya los repartió. Ahora es tu responsabilidad esforzarte y trabajar en ellos. Y así como este hombre fue y negoció, trabajó, se esforzó, bueno, esto requiere de esfuerzo. Dios ya nos dotó de aquella capacidad, aquel don o talento para servirle. Y algo que es una verdad, mi hermano, el don no viene con la voluntad incluida. Dios nos pone el don, nosotros somos los responsables de ponerlo a trabajar de nuestra propia voluntad. Dios ya te lo dio, mi hermano. Pero ahora, ¿qué te toca? ¿Cuál es tu parte? De tu propia voluntad, ponerlo al servicio, ponerlo a trabajar. Y bueno, muchas veces, o tal vez lo estoy enfocando nada más a la iglesia, pero allá afuera también hay mucha gente que podemos servir con el don que Dios nos ha dado, mi hermano. Veíamos el domingo, ¿verdad? El don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, el don de hacer misericordia. ¿Son cosas que se necesitan en la iglesia? Claramente sí, pero ¿y afuera qué tal? ¿Se necesita ir y hacer misericordia con aquellos que no conocen a Dios? Claro que sí. Bueno, si tú dices, es que yo no tengo un don tan visible, bueno, para ti tal vez no sea tan visible, pero aquella persona que tú le compartiste del evangelio hace 2 años, fue muy visible tu don, mi hermano. O esa capacidad, o esa gracia que Dios te ha dado para servirle. Pero hay que esforzarnos. Somos responsables y vamos a entregar cuentas. Y si llegas con el Señor, es que Señor, yo nunca supe que tenía don. No, pues entonces vas a ser como ese siervo, mal siervo y negligente. Y sigue ahí Mateo 25:19. Después de que tú te esfuerces o no te esfuerces por poner en trabajo o en obra ese don o esa capacidad que Dios ya te dio, bueno, llegará el momento de dar cuentas. Llegará el momento. Nadie va a escapar de este punto. No te lo puedes brincar. No hay un atajo. Dice Mateo 25:19. Después de mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y alguno dirá, no, es que, pues bueno, Cristo todavía va a tardar mucho tiempo en venir. Bueno, pues ese mucho tiempo se puede convertir en mañana, mi hermano. Los apóstoles murieron esperando la venida de Cristo. La iglesia del primer siglo murió pensando que Cristo iba a regresar. Y han pasado 2000 años y seguimos esperando su venida. Y es por eso que a muchos es, no, todavía falta mucho. Tú vive así, llévatela ahí tranquilo, no pasa nada. Que al cabo, bueno, Dios es todo misericordia. Bueno, sí, pero también es justo y va a demandar cuentas como justas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, el dueño. ¿Y qué hizo? Y arregló cuentas con ellos. Tarde que temprano todos, di conmigo, todos vamos a dar cuentas. Claramente ya no de nuestra vida antes de Cristo, si es que estamos en Cristo. Porque esa vida ya fue crucificada y ya hemos muerto aquella vida de pecado. Pero vamos a ser juzgados de cómo es que vivimos nuestra vida ahora en Cristo. ¿Qué hicimos con aquello que el Señor puso en tus manos? Y aún aquellas oportunidades que tuvimos de ser bendición y testimonio para otros, pero muchas veces por no querer esforzarnos, mi hermano, no fuimos bendición.
Y aún de todas aquellas cosas también Dios nos va a demandar. Porque dice la Escritura en Santiago, el que sabe hacer lo bueno, lo que es de provecho, y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Comete pecado, transgrede los mandamientos de Dios. Si tú sabes lo que Dios te ha dado a ti y tienes la oportunidad de compartirlo con otros, comenzando por el Evangelio, como ya lo comentábamos, o alguna otra cosa que tú puedas, una palabra de ánimo, un apoyo, una comida, un vaso de agua, lo que sea que puedas compartir, y no lo haces, mi hermano, Dios te va a demandar también de eso. Es por eso que tenemos que estar bien atentos todos los días, porque se presentan situaciones de emergencia. No sé cuántos recuerdan la enseñanza que me tocó también dar a mí, que fue la parábola del buen samaritano. No sé cuántos estuvieron aquí en esta enseñanza. Yo platiqué que de repente estoy en los semáforos y me ponía a pensar, imagínate que un cuate de una moto llegara y pum, se estampara y se cayera y girara y rodara y saliera volando. ¿Qué haría? No, pues me bajo y lo ayudo, ¿no? Obviamente con las debidas precauciones, ¿verdad? ¿Y qué creen que le pasa a un hermano al día siguiente? Uno de una moto se cae a un lado de él. No, pues, ¿qué hizo? Pues se bajó y fue a ayudarlo. ¿Y qué creen que me pasa al día siguiente a mí? Uno de una moto se cae enfrente de mí. Casi se lo llevan. Gracias a Dios no pasó a mayores. Lo auxiliamos y ahí entre varios, y bueno, ¿estás bien? No, pues sí, está ya todo bien. Se le bajó el susto y ya se fue. Pero mis hermanos, los accidentes pasan así. Y no solamente hablemos de accidentes, necesidades, aflicciones que la gente que nos rodea pasa y tiene. Entonces tenemos que estar bien alertas y discernir cuáles son aquellos momentos en los que Dios quiere que pongamos en operación aquellos dones que Él nos ha dado. Es que yo no tengo el don de la amabilidad. No, es que el don de la amabilidad no existe. Se llama amor. Es que yo no tengo el don de aguantar a mis vecinos que me echan su basura ahí. No, se llama compasión, misericordia. No le busques nombres naturales, ya están dados ahí. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Empieza con el amor. Y todo se basa en eso, mi hermano. El amar al prójimo como a ti mismo. A veces pensamos que la vida aquí en este mundo no va a terminar. Pero recordemos que Jesús habló de muchas señales que vendrán antes del fin, a las cuales, como ya les comentaba, tenemos que estar como alertas. ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania-Rusia? ¿Ya cuánto va de esa guerra? A ver, ¿algún experto en ese tema? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? ¿100 días? Casi que una tercera parte de un año. Algunos ya, no hombre, ya se viene el fin del mundo. Y bueno, tal vez sea parte de las señales. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner nuestra mirada en los sucesos, en las señales y dejar de hacer lo que tenemos que hacer? ¿Vivir fielmente la palabra de Dios? No. Tenemos que vivir fielmente la palabra de Dios, pero también estar alerta. Porque somos, acuérdense, esos atalayas, esos centinelas que avisamos del mal cuando viene. Porque si solamente prestamos o no prestamos atención a las señales, nos sucederá lo que estos hombres de los cuales Jesús habló ahí en Mateo 24:50, dice: el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. No esperes que Jesús te mande un WhatsApp y te diga: mañana voy por mi iglesia. No lo esperes, porque no te va a llegar. Y tampoco se te ocurra hacer un contacto que se llame Jesús, porque no tienes el número. Si Dios te quiere hablar, mi hermano, te va a hablar directamente, pero tienes que buscarlo. Y bien, después de que tú hayas dicho, bueno, el Señor ya me va a llamar a cuentas,
Va a llegar ese momento en el que la obra de cada uno será manifestada. La obra de cada uno, de manera individual. No es, es que mi familia y yo, no. ¿Cómo Dios va a juzgar? De manera individual. ¿Cómo Dios repartió el talento? De manera individual. No hay talentos familiares, para que no se pregunte, ay Señor, ¿tienes talentos paquete familiar? Pues no existe. Es de manera individual. Mateo 25, versículo 20, dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, después de que trabajó y negoció y ganó, trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Hasta ahí. ¿A qué se refiere esto? Sí, lo podemos ver de una manera natural. Si tú inviertes 100 pesos a una tasa del 10%, bueno, pues en tantos meses vas a tener otros 100 pesos, ¿no? Eso es básico, ¿no? Eso lo da un banco. Digo, me fui muy alto al 10%, yo creo, ¿verdad? Pero así pasa también con Dios. ¿Y de qué habla esto? ¿Cuál es el principio que podemos obtener de este punto? De que es que el que le dio 5 llegó con otros 5. Bueno, hay muchas aplicaciones, pero una de ellas es de lo que Dios te ha dado, mi hermano, ¿en quién te estás replicando? Dios te ha dado un don de servicio, un don de un instrumento, un don de enseñar, un don de capacitar, un don de muchas cosas. ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿En quién te estás replicando? Porque cuando llegues con el Señor, ay Señor, mira, me diste un talento, luego me diste otro y luego otro, y bueno, y sí, ¿qué más hiciste? ¿Te los quedaste para ti? ¿O los enseñaste, los compartiste, los diste de gracia? Porque también eso somos llamados. ¿Tienes el don de servicio? Bueno, pues da tu ejemplo. Y con ese ejemplo, mi hermano, ¿qué vas a producir en otros? Que quieran servir también de la misma manera que tú. Y el Señor te va a decir: mira, tu ejemplo sirvió para este y para este, y velos ahora cómo están sirviendo al Señor. También en eso somos bendición, siendo ejemplo en lo que Dios nos ha dado. Pero es por eso que necesitamos definir cuál es la función que Dios quiere que hagamos en el cuerpo. Si no, no vamos a ser de bendición. Porque he sabido de muchos hermanos de otras iglesias que son como los hermanos saltarines o chapulines. ¿Por qué? Porque van de un ministerio, otro ministerio, otro ministerio, otro ministerio, así como pensando en que, pues bueno, ahora pues no, siempre no, y ahora no, siempre no, pues mejor otro, pues a ver si aquí sí, la tercera es la vencida. No, ¿ustedes creen que eso sea benéfico para el hermano o para la vida de una persona? Evidentemente no, se va a cansar. ¿Y qué va a pasar? Se va a desanimar. Por eso primero necesitamos ir: Señor, muéstrame dónde me quieres a mí. Muéstrame qué soy. Soy dedo, soy uña, soy oído, soy cerilla de la oreja. No se crean. No, porque la cerilla hay que quitarla, ¿eh? No, esa no. Soy oído, soy mano, soy pie. ¿Qué soy? Bueno, es necesario saber y tener la seguridad de lo que somos para poder ser de bendición. Porque vemos a estos hombres, fueron fieles y obtuvieron una recompensa, un 100% de rendimiento en lo que Dios les dio. Pero vemos el otro ejemplo, la otra cara de la moneda. Versículo 22. Llegando también el que había recibido, versículo 24. No, vamos a verlo más adelante. Versículo 23. Su Señor le dijo al que había recibido 2 talentos y le trajo otros 2: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, Dios no es injusto para ver tu esfuerzo. Dios ve el esfuerzo que tú pones en aquello que Dios te ha dado.
Si es un don de enseñanza, bueno, Dios te quiere preparar para que después enseñes a otros. Bueno, esfuérzate para que en su momento lo pongas por obra. Y como les decía, este punto se llama: la obra de cada uno se va a manifestar. Dice 1 Corintios 3, no lo busque, yo se lo voy a parafrasear. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego, va a ser probada por fuego. Algunos van a edificar oro, plata, joyas. Otros van a edificar madera, heno u hojarasca. Y al momento de pasar por fuego, ¿cuál crees tú que va a permanecer? Va a permanecer el oro, la plata y las joyas, pero la madera, el heno y la hojarasca se van a quemar. Es decir, muchas veces nuestras obras, cuando lleguemos a dar cuentas, se van a quemar. ¿Por qué? Porque no lo hicimos para agradar a Dios, o no lo hicimos de la manera correcta. No eran valiosas delante de Dios. Si la obra de alguno permanece, dice la Escritura, aquella persona va a recibir una recompensa. Pero mi hermano, no pongas a servir o pongas al servicio de otros el don que Dios te dio para recibir la recompensa. Hazlo por causa de Cristo, por fidelidad a Él. La recompensa es simplemente pasar toda una eternidad con Él y poder ser tenidos delante del Señor como buenos y fieles siervos de Él. Y ahora sí, vamos al versículo 24, la otra cara de la moneda. Este hombre, el cual recibió un talento y fue y lo enterró, nos habla de algo. Vamos a leer ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y por eso, o dice, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, pues aquí tienes lo tuyo. ¿Qué es eso? Se está justificando su falta de fidelidad, su falta de esfuerzo. No podemos justificarnos delante de Dios. No podemos llegar con el Señor y, Señor, es que fíjate que no tuve tiempo para poner por obra lo que tú me diste. Fíjate que estaba tan ocupado y, es que tú sabes, tú me conoces. No vamos a poder llegar con eso al Señor. Porque sin duda no hay cosa que podamos justificar o justificarnos delante de Él. Él demanda que seas fiel. Y eso es esfuerzo. Y esfuerzo también implica dejar cosas para poder hacer otras. Si tú quieres servir a Dios, quieres ser fiel a lo que Él te ha dado, bueno, probablemente tengas que dejar algunas cosas para poder servirle como Él lo espera. Porque muchos piensan o muchos quieren, y desde ahí comenzamos mal, ¿verdad? Es que yo quiero servir a Dios, pero así, a mi manera. Quiero servir a Dios, pero de la manera que más me convenga. Quiero esforzarme, pero solamente este día. O puedo, pero de aquí a acá. Si me sacas de mi círculo, de mi horario, no, ya no puedo. Bueno, entonces es que no estás dispuesto a renunciar. Y para servir a Dios, mi hermano, lo primero que Dios te pide es, bueno, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. No puedes servirme si no tomas tu cruz. No puedes servirme si no renuncias a ti mismo. Y no puedes servirme si no te niegas a tus deseos, a tus pasiones, a tus sueños, a tus metas. No puedes servirme así. Por lo tanto, si tú decides tomar el camino de simplemente ser un cristiano pasivo, bueno, como dice 1 Corintios 3, serás salvo así como por fuego, porque no vas a tener nada que ofrecerle al Señor. Tendrás tu salvación, pero tus cuentas van a estar en números rojos. Es que te conocía que eres hombre duro. Sí, ciertamente Dios es juez justo, pero también es misericordioso y da sabiduría y da gracia a aquellos que le piden para hacer su voluntad.
Dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento o la recompensa que le corresponda. A algunos tal vez les corresponde, a otros tal vez no. ¿Por qué? Porque simplemente fueron y escondieron su don. O tuvieron vergüenza y no, es que no, Señor, no, es que tengo miedo. Es que no es para beneficio tuyo. Si piensas que un don es para que tú te veas, entonces mejor guárdatelo. Es mejor que entregues tu corazón al Señor de una manera completa, lo rindas y ahora sí saques tu don y lo pongas al servicio de su obra. Porque si no, mi hermano, vas a esperar tu recompensa de los hombres. A lo cual ahí en el Sermón del Monte sabemos que Jesús dijo, bueno, esa es tu recompensa, si eso es lo que quieres. ¿Qué recompensa quieres, mi hermano? ¿El reconocimiento de los hombres? ¿O el que Dios te diga, eres buen siervo? Y por último, esta parábola nos enseña, Dios puede añadirte más de lo que tienes. Dios puede darte más capacidad para servirle más, pero también puede quitarte. También puede moverte. También puede decirte, ¿sabes qué? Ya no. Mejor préstamelo y se lo voy a dar a uno que sí es fiel. Versículo 26. Después de esa justificación, después de sus palabrerías, bueno, respondiendo su Señor le dijo, pues bueno, pues ¿qué más te digo? Siervo malo y negligente, eso eres, le dijo el Señor. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos hubieras hecho eso. Por lo menos hubieras servido ahí en la iglesia o en tu vecino, a tu vecina, a tu familia. Pero no, quisiste esconderlo a todo mundo y no lo mostraste, no fuiste de bendición. Ahora que yo me casé, que ya voy para 5 años, yo me he cambiado 3 veces de casa. Y en toda mi vida, antes de yo casarme, en 25 años, no me cambié ni una sola vez. O sea que me he cambiado de casa más en 5 años que en 25 años que no estaba casado. Y algo que hemos hecho mi esposa y yo es, Señor, bueno, si tú nos mueves de un lugar para otro, por cualquier situación que haya sucedido, yo le decía a mi esposa, bueno, mi amor, hay que buscar ser bendición. Hay que orar por nuestros vecinos. Hay que orar por aquellos que están alrededor de nosotros. Porque mi hermano, tenemos que ser luz. O alguno dice, no, en mi casa yo no soy luz. Yo llego y me apago. Le hago así a la velita, ¿verdad? No, mi hermano, eres luz aquí, en tu casa, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en el camino, en el camión, en la calle, manejando, como sea, eres luz. ¿Y cómo se destaca la luz? Porque brilla, ¿no? Porque hace una diferencia. Entonces es lo que le digo a mi esposa, mi amor, hay que ser diferencia, hay que ser bendición. De repente hay vecinos que sí tienen esa apertura, por ahí vecinos que no, ¿verdad? No los vas a obligar, pero con los que sí, bueno, aprovecha. Compárteles, convídales algo. Aunque ahorita ya, oye, te regalaron un pastel y no, trae veneno. Hay gente que así piensa. Pero bueno, da la confianza y después regálale algo para que sí se lo coma. Dios puede añadirte, pero también quitarte. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego? Perdón, ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 28. ¿Qué hizo el Señor a este siervo malo y negligente, infiel?
que no se esforzó y prefirió decir, ay, pues cuando llegue el amo se lo entrego. Pues total, no le va a perder, no le va a ganar, pero no le va a perder. Y así están muchos. Pues mira, no hago nada por el Señor, pero tampoco le afecto. No, mi hermano, ese es un pensamiento, pues, conformista. No le hago ni bien ni mal al reino de Dios, pero yo ya soy salvo. Bueno, pues la idea es que no te quedes ahí nada más. Es que te esfuerces, que crezcas, que busques cómo ser de bendición para la iglesia, cómo ser de bendición para los de afuera. Dios ya te capacitó. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué hizo el Señor entonces? Quítenle pues el talento, la habilidad, el don, y denlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué se lo dio al que tiene 10 talentos? Porque fue fiel. En la medida que tú seas fiel, mi hermano, Dios te va a añadir más y más. Más gracia para servir. Más habilidad para aquello que tú haces en tu trabajo incluso. Más gracia para con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes. Y muchas otras cosas más que tú vas a poder ver en tu vida. Y cuánto más en la obra del Señor. Que tú puedas dar tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, todo lo que eres tú. Versículo 29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto habla de aquellos que se esfuerzan, pues obviamente Dios les va a dar más. Porque son fieles. Pero al que no tiene, dice, le será quitado, aún lo que tiene. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo quieres terminar tus días, mi hermano? Como aquel buen siervo y fiel, que fuiste fiel en lo poco, aún así tuviste nada más un don, fuiste fiel en eso. Para el Señor es lo mismo que el que tenía 10, tenía 15, tenía 20 talentos y fue fiel. Porque Dios no busca que lo que puedas hacer para Él, o lo mucho o lo poco. Dios se fija que lo que hagas para Él lo hagas fielmente, con sinceridad. Lo hagas de todo corazón. Porque ¿de qué te sirve? Un ejemplo, estás en todos los ministerios, pero en ninguno cumples ni lo básico. Creo que no tendría fruto. Mejor enfócate en uno y esfuérzate y da todo lo que tengas ahí. Si el Señor te llama a otro, bueno, hazlo, porque también te va a dar la capacidad de poderlo llevar. Y así lo podemos traducir y aplicar en muchas cosas. En tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es ahí donde es el terreno principal donde manifestamos esto que Dios nos ha dado. El ser de bendición. Porque mis hermanos, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Primera de Corintios 4:7. La traducción del lenguaje actual dice: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. No hay nada. Si sirves en un ministerio, si sirves en 2, en 3, en 4, eso no, para Dios no es importante. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Si puedes hacer mucho, qué bueno. Si puedes hacer poco, qué bueno. Pero hazlo con fidelidad para Dios. Como dice el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, no puedes abarcar mucho, tienes un límite. Tienes que pedir sabiduría también aún en eso, para saber a qué cosas sí y a qué cosas no.
Todos los talentos y dones que tenemos y que podemos poner para edificar y servir a la iglesia y aún a aquellos que no han nacido de nuevo, todo proviene exclusivamente de Dios, no de ti ni de mí. Pues aún la sabiduría que tuviste para aprender alguna actividad para desempeñar algún servicio dentro de la iglesia o fuera, se requirió cierta sabiduría e inteligencia, la cual proviene ¿de quién? De Dios también. Todo proviene de Dios. Y por último, acompáñame a 1 de Pedro 4, versículo 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, ¿cómo es la variedad? Grande. Grande es la variedad. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Di conmigo, me ha dado un don. Pero de verdad, créetelo. Dios te ha capacitado de muchas cosas. Úsenlos bien para servirse ¿a quién? Los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Bueno, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ay, mi amigo se siente mal, no, déjale ayudo, déjale presto, déjale hago. Mi vecino, mi mamá, mi papá, mi esposo, qué sé yo. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. ¿De quién viene la fuerza? De Dios. Así, cada cosa que hagan, hablando de poner el don en práctica, ¿qué va a traer? Traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Procuremos que entonces, que cuando hagamos las cosas, esas cosas traigan o lleven gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y si se fijaron en algo, la parábola nunca pone su énfasis en el número de talentos que puedas poseer o que Dios te haya dado. Puedes tener uno solo, o dos, o 5, o 10, o 20, sino el don o los dones y talentos que te haya dado los estés poniendo a trabajar con entendimiento. ¿Con qué entendimiento? Bueno, entendiendo de que vas a dar cuentas primeramente, pero también de poder ser hallados fieles delante de aquel quien es el dueño de ese talento. Porque recuerden, somos administradores, no dueños. Lo vamos a regresar en algún momento. ¿Cómo lo quieres presentar delante de Dios? ¿Multiplicado? ¿Acrecentado? ¿Duplicado? ¿Triplicado? ¿Cómo lo quieres presentar? ¿O lo vas a presentar todo nuevo que nunca lo usaste? El propósito principal es que podamos ser de bendición entre nosotros como miembros los unos de los otros, como la iglesia de Cristo, para manifestar el carácter de Cristo entre nosotros y poder escuchar aquellas palabras del Señor diciéndonos el día que lleguemos a su presencia. ¿Qué palabras? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuántos quieren llegar así a la presencia del Señor? Amén. Ponte de pie, mi hermano. Mis hermanos, el Señor es fiel. Cumple sus palabras, cumple sus promesas, pero nos demanda esfuerzo. ¿Es cansado la vida? ¿O es cansada la vida? Sí. ¿Viene tristeza? ¿Viene desánimo? Sí. Pero el Señor prometió estar con nosotros, prometió ayudarnos.
No estamos solos. Él nos ha dado la vida, nos ha dado el perdón, nos ha dado la misericordia, nos ha dado la vida eterna. Y no solamente se quedó ahí, mi hermano, también te dio capacidad para poder servirle, para poder ser de bendición a otros. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo queremos participar de aquel don que Dios te dio? Bueno, cada uno es responsable de darle la respuesta a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos. Señor, tan fiel y misericordioso eres tú, que nos has dado a manos llenas, principalmente la vida de Cristo, para ahora, por medio de su pobreza, es decir, por medio de esa humillación y bajeza que Él manifestó, nosotros podamos ser enriquecidos por causa de eso. El justo muriendo por los injustos, para que seamos nosotros declarados injustos delante de ti. Declarados justos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que nos has dado muchísimas cosas. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos darás juntamente con Él otras muchas más cosas? Pero con el propósito de servirte, con el propósito de ser bendición para tu obra, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento y muéstranos aquellos dones, aquellas capacidades, tanto naturales como espirituales, que tú nos has dado a cada uno de nosotros para poderlas poner por obra, para poderlas poner a trabajar, Señor. No queremos llegar a tu presencia y decir: ay, Señor, perdóname, no lo saqué, lo guardé. Sino que pueda llegar a tu presencia con las manos en alto y decirte: Señor, aquí está lo que me diste. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, te traigo otros más, porque me esforcé y trabajé para ti. Queremos ser esforzados y valientes, Señor. Ayúdanos. No queremos quedarnos estáticos, conformistas con lo que ya tenemos, que es la salvación. Queremos compartir a otros cuán grandes cosas tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles administradores de lo que nos has dado. Así sea un solo don, un solo talento, lo queremos poner a tu servicio, Señor. No queremos justificarnos en decir: es que no puedo, es que no tengo tiempo. Bueno, hay que reordenar nuestras prioridades y pedirle al Señor de su gracia para poder servirle donde Él quiere y como Él quiere. No buscando acomodar el servicio a mi vida, sino nosotros acoplarnos al llamado, al servicio que Dios nos llama a hacer. Ayúdanos, Padre. Enséñanos a ser diligentes, sabios, prudentes, fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Y llévanos también con bienestar a nuestra casa en esta noche. Permítanos meditar aún en tu palabra de noche, para que aún tú guardes nuestros sueños y podamos descansar, podamos dormir confiando en que tú nos sustentas aún cuando dormimos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Levantemos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche y primeramente Dios, nos vemos el viernes a los matrimonios. Aquí los esperamos, ¿sale? Que pasen buena noche.